Bien, como lo habíamos anunciado, vamos a hablar de turismo y además vamos a hablar de la marca País Uruguay. Estamos con Benjamín Liberoff, el director nacional de turismo. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, muy bien. Muchas gracias por venir. No, al contrario, gracias a ustedes. El gobierno y el ministerio en particular ha trabajado en los últimos tiempos en la marca País Uruguay Natural. Estamos charlando recién fuera de micrófonos, incluso usted nos trajo algunos de los materiales que se han presentado sobre este asunto en base a algunas investigaciones sobre la marca y qué impacto ha tenido, qué evaluación se hace. Una marca País que fue creada en 2001. 2001, durante la presidencia del doctor Jorge Valle. ¿Era Bordaberry el ministro de aquel país? ¿En aquel momento? No, posteriormente Bordaberry estuvo al frente del Ministerio de Turismo. Lo que pasa es que cuando se decide ir al proceso de gestión de una marca, el Ministerio de Turismo es quien, el Poder Ejecutivo delega a los efectos de llevar adelante ese trabajo. Entonces, claro, en ese proceso se convocó a empresas que trabajaran en esa dirección. En aquel momento Equipos Mori fue quien ganó la licitación y posteriormente de hacerse un trabajo de base para ubicar aquellos elementos que los uruguayos entendían que eran identitarios para consigo mismo, se hizo otro llamado para que una empresa hiciera el diseño sobre esas bases de las encuestas, unas 60 aproximadamente entrevistas personales que se habían hecho. Y la empresa Color 9 y +D fue quien ganó en aquel momento, presentó un diseño que fue posteriormente asumido como el Uruguay Natural, y de ahí para adelante lo que ocurrió es que una etapa de la vida del país que en general todos queremos olvidarnos lo más rápidamente posible, claro, que fue la crisis del 2002-2003. Claro. Por lo cual, lo que convencionalmente se lleva adelante, que es un trabajo para internalizar la marca, eso quedó en un cajón. El Ministerio de Turismo siguió utilizándolo en la promoción internacional y ese es el periodo que usted me mencionaba, por lo cual, en general, si consultamos a la población o a determinados sectores sobre la marca, nos van a decir que es la del Ministerio de Turismo, cuando en realidad es una marca país. En realidad es una marca país. Ahora le voy a pedir que explique bien cuál es la diferencia, porque mucha gente dirá, bueno, ¿y cuál es la diferencia? En realidad no es lo mismo que sea el Ministerio, pero tiene diferencias. Tiene diferencias. Exacto. Y ahí detrás de eso está el concepto de marca país. Exactamente. ¿Qué es una marca país? En realidad, todos los seres humanos y las organizaciones, de una u otra forma, requerimos de identificarnos con algo, que se nos identifique con algo, claro, para diferenciarnos al mismo tiempo. Desde ese punto de vista, el Uruguay entendió o visualizó que ese concepto de Uruguay natural lo identificaba en función de lo que son sus quehaceres permanentes, productivos, comerciales, culturales, deportivos, etc. Y esa hace al conjunto de los uruguayos, no es de un sector en particular. Está claro. Entonces, desde ese ángulo, el hecho de que el Uruguay, el Ministerio de Turismo siguiera utilizándolo, lo identificó con el tema turismo. Claro. Pero no necesariamente es aquello con lo cual todos los uruguayos sentimos que tenemos un paraguas, una sombrilla dentro de la cual nos engloba para diferenciar, posicionarnos y diferenciarnos. Es básico en esto que sea una política de Estado, digamos, que trascienda a los gobiernos. Bueno, de hecho la administración del doctor Tabaré Vázquez, cuando asume en el 2005, da continuidad a eso. Luego la administración de José Mujica también da continuidad. Claro. Y yo creo que a esta altura está de alguna manera, por lo menos por un periodo, está impuesto el trabajo en esa dirección. Pero lo que sí se ha hecho... ¿Del ministerio? No. ¿La administración de la marca país? No existía administración, de hecho. Simplemente era una delegación a los efectos de llevar adelante determinadas acciones. Claro. Pero justamente lo que se comienza a hacer en el año 2006 es un primer trabajo en el marco de un proyecto que se denominó Una ONU, que se denomina, de hecho, Una ONU. Ese proyecto tiende a mejorar la intervención de las organizaciones de Naciones Unidas en un país. Sí. Uruguay fue el único país del mundo de renta media que fue asumido. Los otros 7 países fueron de
de los últimos 50 de la tabla, desde el punto de vista del grado de desarrollo humano. Y eso nos permitió durante 2 años trabajar a los efectos de ver qué se había hecho desde el año 2001 hasta el año 2006 en que habíamos comenzado a trabajar. Luego de ese trabajo con A1, en el marco del proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo para la Competitividad País, se ubicó un trabajo de auditoría de percepción país, que nos dio las bases sobre las cuales hoy estamos trabajando. O sea, normalmente, a lo que había mencionado yo anteriormente, que es la internalización de la marca, también se acompaña con un trabajo de percepción país. O sea, cómo nos ven a nosotros los potenciales interlocutores, sea para la promoción de exportaciones, sea para la captación de inversiones, sea para el trabajo en el turismo. Y ahí fue donde la empresa Burson Marsteller fue la que ganó internacionalmente este trabajo, en particular la consultora que llevaba adelante o estaba al frente del trabajo, Teresa Rice, determinó algunas cosas bastante claras sobre lo que pasaba. Primero, éramos como una hoja en blanco muchas veces a nivel internacional. Es decir, la gente no sabía lo que era Uruguay o dónde quedaba. Exactamente, pero entonces eso tiene un factor negativo o complejo de resolver, que es el desconocimiento, pero tiene un factor positivo, que es, sobre la hoja en blanco nosotros escribimos lo que nosotros deseamos que sea. Claro. Y desde ese punto de vista hemos trabajado. Digamos que Segundo, no había un concepto no había preconceptos negativos. Uruguay. O sea, hoy tenemos algunos acontecimientos internacionales, por ejemplo, en relación con algunos países, que efectivamente a la hora de posicionarse hay que revertir, y eso tiene costos muy importantes. Por ejemplo, Colombia, por ejemplo, durante mucho tiempo con el tema de los conflictos armados y la inseguridad. O podemos en estos días la tragedia de estos estudiantes desaparecidos en México, de lo que está pasando. Pero puede ser otros lugares, Medio Oriente. Uruguay no tiene ese problema. No tenía ese problema. Por lo tanto, esa era una primera cosa. La segunda cosa era de que Uruguay, de alguna manera, tenía algunas cosas o rasgos por los cuales se lo identificaban. Por ejemplo, el respeto por jurídico, a las leyes, que tenía que ver con la seriedad en los manejos económicos, que tenía que ver con tradiciones que le daban al Uruguay determinado posicionamiento internacional, como es el voto universal cuando lo tuvo, o como tiene que ver con décadas en el cual el Uruguay tiene más del 95% de sus personas alfabetas, y una serie de elementos más. Por lo tanto, eso lo reconocía de alguna manera en cuanto al natural, pero el natural no concebido como un fenómeno solo, pura y exclusivamente relacionado a la naturaleza, sino que efectivamente reconocido como calidad de vida. Y desde ese ángulo, hoy en el mundo es buscada esa calidad de vida. Y eso coincidió con una cosa también muy importante, que fue, este estudio estaba hecho previo al Mundial de Sudáfrica. Por lo tanto, la actuación de la Celeste en el Mundial de Sudáfrica nos ayudó a posicionarnos de determinada manera. Claro. Ahora tenemos también otro periodo particular, que es la imagen del presidente de la República. Entonces, hoy por hoy tenemos un posicionamiento y ella, la consultora... ¿Cuáles eran las falencias que se vieron en esa investigación? Las falencias es que muchas veces algunos de los que trabajan a nivel internacional, las empresas exportadoras muchas veces se ubicaban. O sea, la confusión de Uruguay-Paraguay. ¿Cuáles eran las producciones fundamentales que el Uruguay podía tener? ¿Dónde quedaba en el mapa? ¿Dónde quedaba en el mapa? Entonces, desde el punto de vista del turismo, un operador turístico siempre decía después de Sudáfrica, nos estamos ahorrando los 15 minutos de geografía que teníamos que dar al principio de cada entrevista desde el punto de vista promocional. Pero una cosa que era muy importante, de algo que en aquel momento no fue comprendido incluso al interno del Uruguay de las recomendaciones que nos hacía la consultora. Dice, el Uruguay es asimilable al concepto de maverick. ¿Qué significa eso? Bien, el pequeño que acepta grandes desafíos y que no tiene temor en hacerlo. Lo cual los uruguayos no nos vemos necesariamente así, ni mucho menos. Sin embargo, cuando ella nos decía, ustedes tienen trazabilidad sobre el conjunto del stock ganadero, no hay otro país que lo tenga. Ustedes han comenzado a desarrollar el plan de One Laptop per Child, o sea, el programa Ceibal. El plan Ceibal, sí. Y lo están cumpliendo. Ustedes tienen un tratamiento hacia la biodiversidad cultural y las opciones sexuales que son de alguna manera vanguardia.
eso es lo que en el mundo los identifica también a ustedes. Claro. El año pasado, a mediados del año pasado, 2013, nosotros contratamos el servicio de una empresa, Future Brand, que justamente trabaja con marcas a nivel mundial, y sobre 22 indicadores que se consulta a 2.500 personas que viajan regularmente de más de 20 ciudades. Justamente el Uruguay fue el país de América del Sur que ranqueó mejor, o sea, que tuvo mejor porcentaje de primeros lugares de esos 22 indicadores. Claro. 8 de 22. Y todos eran relacionados con construcciones sociales. O sea, nosotros no ranqueamos, no competíamos con el Amazonas, las cataratas, los Andes o Machu Picchu, pero nosotros teníamos plataforma en esos indicadores que son construcciones sociales. Como sociedad. Exactamente. Entonces, eso nos permite, a su vez, profundizar el concepto de calidad de vida. Algunos episodios, como por ejemplo el caso del conflicto por la instalación de Botnia, Sí. ¿afecta a Uruguay o afectó a Uruguay en su marca país? Yo creo que si el Uruguay no hubiera tenido una política como tuvo, de demostrar que estaba abierto a discutir el tema y a su vez a garantizar las condiciones que hicieran que la instalación de esa planta no fuera en deterioro de la calidad de vida de los uruguayos, si no hubiéramos tenido esa política, hubiera sido un problema serio. Porque desde Argentina hubo señalamientos bastante fuertes y durante mucho tiempo insistiendo justamente en el daño ambiental. Correcto, pero fíjate que interesante. Primero, al finalizar el corte de los puentes, los 4 años de corte de puente, claro, ya nosotros teníamos la misma cantidad de argentinos llegando al Uruguay que teníamos antes de los puentes. claro. Segundo, el primer año que nosotros tuvimos la apertura total de puentes, crecimos en 400.000 argentinos. Quiere decir que la política que se llevó a cabo por parte de la sociedad uruguaya, porque no era un problema solo del gobierno, logró evitar que en el mercado, en la cabeza de los argentinos, esa fidelidad histórica que han tenido para con nosotros no se viera afectada, por el contrario. Entonces, esos señalamientos o esos planteos efectivamente no redundaron. Es más, yo personalmente participé en los stands de Uruguay en la Feria de Turismo de la Argentina. Y vino gente de Gualeguaychú a hablar con nosotros. Claro. Entonces yo le digo, ¿cuál es el principio, el criterio por el cual tú piensas que a mí me interesa que mis familiares se vean afectados? Si tuvimos suficiente inteligencia como para poder haber avanzado como país, haber incluso llevado adelante una transición política de una dictadura, ¿por qué ahora vamos a ser tan tontos todos los uruguayos de estar a favor de algo que va a venir en contra de nuestros intereses? Y justamente participé de alguna de las negociaciones en los cuales le entregábamos la documentación que ellos solicitaban, la recibían, salían a la puerta y decían que no tenían información. Está bien, eso es el objetivo desde la visión suya, o en este caso del gobierno. También es cierto que la propaganda muchas veces es subjetiva, es decir, cuando uno repite Botnia contamina, o Botnia contamina, Botnia contamina, el daño puede ser... Alguna vez hubo alguna frase de un nazi muy famoso que dice que una mentira repetida 1000 veces se transforma en verdad. Exacto. Pero justamente en los ámbitos internacionales donde nosotros defendíamos las posiciones de la administración y de la sociedad uruguaya, en esos ámbitos no tuvimos ningún problema. El Uruguay no fue en ningún ámbito marginado o atacado producto de no llevar adelante estándares que eran reconocidos internacionalmente. Es más, los estándares de Botnia, cuando se abrió, eran los más altos que aceptaba la Unión Europea. No se estaban aplicando en Europa los estándares de cuidados que se aplicaban aquí. Y eso está muy bien. O sea, el caso de Aratirí, por ejemplo, ¿cómo? El caso de Aratirí o la construcción de un puerto de aguas profundas en la playa de Rocha, en un lugar que es un poco simbólico del Uruguay natural, ¿puede afectar o usted cree que no? A ver, yo conozco muchos lugares en el mundo en el cual hay puertos de aguas profundas y hay actividad turística. Sí. O sea, dependerá de las medidas que seamos capaces inteligentemente de adoptar para que efectivamente no afecte la realidad turística. Ahora, toda actividad humana, de una u otra manera, siempre va a afectar. Claro. Lo que se trata es de, en algunos casos, tomar con anticipación que sean las menos impactantes posibles. Y segundo, los efectos de, sabiendo que existen externalidades positivas y negativas, que aquellos que van a sufrir algún tipo de externalidad negativa
con tiempo se pueda prever la manera en que resulte mitigado el daño que puedan aceptar. Pero yo creo que una vez más estamos ante ese desafío, como sociedad. No ya como gobierno, no es un problema solo de gobierno, es como sociedad. Claro. No, porque Uruguay, obviamente su marca país, el llevar la palabra natural, está muy asociado a eso. Es una elección, es una opción y seguramente es un valor muy fuerte. Pero va asociado cuando uno a piensa en París, vida. no piensa en un destino natural. Seguramente es muy atractivo para mucha gente, pero no piensa en un destino natural. En Uruguay eso está muy fuerte. Entonces, por eso le pregunto si tienen impacto este tipo de cosas o ustedes consideran que no. Nosotros creemos que producto de primero la transparencia sobre el proceso de cómo se lleva adelante un emprendimiento de esta naturaleza. El hecho de que efectivamente nosotros sigamos tomando todas aquellas medidas que nos permitan garantizarle a aquellos que nos perciben con esas características, lo mantenemos. Es más, si ustedes observan el creciente número de ciudadanos extranjeros que optan por nuestro país, se darán cuenta de que efectivamente está posicionado una imagen con esas características, pero asociado también, yo le decía, a calidad de vida. Claro. ¿Y cómo se va a seguir trabajando desde la gestión de la marca país? Bueno, luego a partir de todos estos... Correcto. Una de las actividades que llevamos adelante fue una consultoría al estudio Cicato respecto a alternativas de cómo gestionarla a la marca. La marca. Eso devino en una sugerencia de que fuera una gerencia, había varias opciones y se optó por una gerencia dentro de Uruguay 21. Por lo tanto, seguiremos con estos lineamientos que venimos aplicando, que de hecho los define lo que se denomina CIASEC, el Consejo Interministerial de Asuntos de Comercio Exterior. A partir de ahí, en trabajo directo con la gerencia de marca, se van a seguir implementando los talleres con que estamos trabajando, los monitoreos de lo que en el mundo se publica, no en el mundo, por lo menos en más de 25 países se publica sobre diferentes ítems que hacen a la realidad uruguaya. Vamos a seguir también en acuerdo, por ejemplo, como pasó ahora con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que la entrada de nuestros cítricos en Estados Unidos se hace bajo la denominación Uruguay Natural. Se está haciendo los acuerdos, se hicieron, mejor dicho, los acuerdos con el Instituto Nacional del Vino y las etiquetas de nuestros vinos ya llevan el logo. Eso mismo pasa con los aceites de oliva. En ese caso lo gestiona un privado, digamos. Sí, bueno, correcto. En el caso de los vinos no, pero... Acordamos con una estructura institucional país y a partir de ellos derivan con los acuerdos de qué manera se va a procesar eso. Pero también está pasando, por ejemplo, que estudios de abogados que están relacionados con el exterior, la captación de inversiones y demás, han firmado. Utilizan la marca. Utilizan la marca país. Hay también algunas encuestadoras... Claro, usted ya lo explicó, pero es importante entender que la marca no está asociada necesariamente al turismo. Es una marca país que es un paraguas que va por encima de eso. Es más, hemos empezado a incursionar en lo que son las marcas sectoriales. O sea, Uruguay trata, por ejemplo, de posicionarse como productor de servicios globales. Claro. Perfecto, entonces Smart Services es una marca que convive con la marca país. O sea, que tenemos como escalones a partir de la marca país. Eventualmente, la Vinos del Uruguay es una parte de esa marca país. Claro. Y seguramente la horticultura probablemente pueda tener también su marca sectorial. Y Uruguay Natural también el Ministerio de Turismo la utiliza como tal. Ahora bien, en ese libro, ese folleto que te entregaba, también está que hemos profundizado en contenidos para agregarle a la marca país. Claro. Y eso se apoya en dos elementos fundamentales. Uno es la armonía y el otro es el espíritu. La armonía que forma parte de todas esas construcciones sociales de la sociedad uruguaya que yo mencionaba, y el espíritu que, digamos, en buen romance podríamos llamar la garra charrúa, pero que efectivamente nos lleva a ese concepto o a ese planteo que la consultora nos sugería como el Maverick, que es capaz de aceptar grandes desafíos. Y de hecho hoy es lo que estamos viviendo. Por ejemplo... ¿Hay conceptos que habría que desterrar o no utilizar o no potenciar asociados a Uruguay? ¿En qué sentido? Claro, puede haber algunos conceptos negativos. Bueno, todos tratamos de despegarnos de los conceptos negativos. No, pero que a veces, por ejemplo, Alemania trabaja mucho para que no se asocie Alemania con la fiesta de la cerveza y
porque no quieren que ese sea el concepto de la Alemania. De hecho, nosotros tratamos de ir asociados con productos que efectivamente van en la dirección de la marca, pero, por ejemplo, un proyecto estratégico como el que se firmó entre Línea, Clemente Estable, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y la Sociedad de Hereford, a los efectos de estudiar con una proyección al año 2030 la estructura morfológica de los animales y cómo mejorar sus calidades alimenticias, eso va en la dirección de profundizar la marca. Claro. El proyecto Uruguay Crece Contigo y Ciudadano al Nacer son una forma de verlo. Yo diría, por ejemplo, las historias que ayer teníamos de estos chicos, que Cero Falta, que efectivamente narran las condiciones y el esfuerzo que implica ir a estudiar, es parte de ese concepto de Maverick y de marca país. Claro. O el hecho de que el Uruguay a finales del próximo año sea el país del mundo que proporcionalmente va a tener mayor energía renovable en su matriz productiva, bueno, esos son factores que hacen. O lo que acaba de pasar con la gira del Ballet del Sodre por España, con la obra del Mesías. Y bueno, ojalá los próximos pasos de la selección nacional nos permita también avanzar en esa dirección. En el resumen del informe de Burson se hacía una evaluación sobre el rol de Punta del Este, que es algo medio particular, porque según Burson, por ejemplo, muchas veces tiene más fuerza de marca Punta del Este que el propio país en algunos mercados, ¿no? A ver, imaginemos que nosotros hacemos un análisis de percepción país al revés, y preguntemos Bali, el balneario Bali, ¿dónde queda? Nos vamos a encontrar que la inmensa mayoría de la población no lo ubica, pero Bali es conocido como balneario internacional. Claro. Bueno, nos pasa con Punta del Este. Punta del Este es una gran marca, y está muy bien que así sea. El 55% de los ingresos por turismo que tiene Uruguay pasan en el departamento de Maldonado, asociados a Punta del Este. O sea que no es un problema de hacer competencia ni tratar de bajar el peso que pueda tener Punta del Este. Pero puede utilizarse Punta del Este como ancla, digamos, para... De hecho, nosotros muchas veces cuando salimos al exterior, las imágenes que llevamos es la de Casa Pueblo. Claro. Porque es un ícono de alguna forma, y está bien que así sea. Como la Torre Eiffel para otros, Bueno, nosotros seguimos trabajando en esa dirección. Ahora, es real, por ejemplo, que en estos momentos José Ignacio está creciendo a una velocidad exponencial desde el punto de vista de su posicionamiento internacional. Y lo que a nosotros nos ayuda es a decir, eso crece en un país que tiene estas características. Claro. Y hay que trabajar para que se asocie a Punta del Este con Uruguay y se interprete definitivamente que Punta del Este queda en Uruguay y por lo tanto... Nosotros tenemos, yo creo que sí, sin duda. Nosotros tenemos que seguir promoviendo el perfil de Punta del Este, diciendo que ese Punta del Este está en Uruguay, porque el Punta del Este, desde el punto de vista turístico, tiene ese perfil. Ahora, la carne que ingresa a Europa bajo la ley 481, que es el único país de Sudamérica que tenemos el derecho a negociar directamente, bueno, ahí no importa lo de Punta del Este, lo que ingresa es el Uruguay. Está claro. O cuando los cítricos, después de tanto tiempo, ingresan a Estados Unidos, lo que eso nos genera plataforma para efectivamente después decir, ¿saben? En ese Uruguay natural también está Punta del Este. Claro. Le cambio de tema desde el punto de vista de la marca país. Bien. ¿Cómo evalúa la próxima temporada? ¿O qué perspectivas ve para la próxima temporada de verano? Lo que viene ocurriendo este año es parecido a lo que pasó el año pasado. Sí. El año pasado, cuando nosotros terminamos la temporada, teníamos un 7% menos de visitantes y alrededor de un 12% menos de ingresos. Terminamos el año prácticamente igual en cantidad de ingresos y terminamos un 7% abajo en ingresos. Este año nosotros estamos haciendo la misma curva. La misma cantidad de visitas. Nosotros vamos a llegar con un número aproximadamente igual al del año pasado y con un porcentaje de dinero menor. Que sí que baja respecto al año pasado, que ya había bajado. Pero estamos comparando con el año que llegamos a 3 millones. Sí, lo comentamos más temprano con si nosotros tomamos en relación a 2011, que fue un año... Exacto, digamos, que llegamos por primera vez a 3 millones. Claro. Si nosotros no tuviéramos o no estuviéramos de alguna manera siendo afectados por algunas medidas de los países del barrio,
Sí. Es probable que este año nosotros pudiéramos estar en más de 3 millones de turistas. Ahora, nosotros tenemos unos 100, a esta altura, ¿no? Octubre, Sí. tenemos unos 140.000 argentinos menos y tenemos casi unos 70.000 brasileros más. Entonces, eso hay que ver cómo se va a ir comportando en estos últimos 3 meses, pero el hecho de que el Uruguay ronde los 2.700.000 o 2.800.000 turistas, son 600.000 o casi 700.000 turistas más que lo que teníamos hace 5 años atrás. Sí, sí, está claro. Entonces, no es que estamos hablando de que nosotros tenemos 1.900.000 turistas, no, tenemos casi 1 millón más de turistas a pesar de las dificultades que podamos tener en el barrio. ¿Y la próxima temporada? La próxima temporada, por esa tendencia que yo le mencionaba, la visualizo en condiciones bastante semejantes. También es cierto que cuando uno está en una situación como la de nuestros hermanos argentinos, después de un año uno se acostumbra a vivir en determinada situación y va encontrando caminos alternativos y encontrar de alguna manera. Eso hace que tengamos por lo menos esperanza. Las propias reservas estos días, el propio periódico vuestro ha estado informando sobre que las reservas tenían determinadas características, así que no tenemos por qué pensar que vaya a ser muy distinta que el año pasado, y eso es un logro. ¿Y usted cómo lo calificaría? ¿Como una temporada buena, mala, regular? Porque que sea igual que el año pasado no significa que sea buena. A ver, si yo digo que tengo 1 millón de turistas más al año, no puedo decir que la temporada es mala. Ahora, también es cuáles son las expectativas con que yo trabajo. Claro, exactamente. Capaz que el Ministerio aspiraba a crecer todos los años un X%. Bueno, está bien, pero, a ver, cuando nosotros en septiembre del 2010 presentamos a la Cámara de Turismo cuáles eran las perspectivas de la administración para el quinquenio, lo que planteamos fue 2.650.000 turistas al año. Y planteamos 1.800.000 millones de dólares de ingresos. O sea, de hecho estuvimos por arriba de lo que nosotros le planteamos que era nuestra expectativa. Lo que pasa es que la vara quedó muy alta en 2011. Bueno, pero está muy bien, o sea, porque a todos nos gusta estar mejor, o sea que desde ese punto de vista. Ahora, fíjense, nosotros hace 2 años teníamos una situación de conexiones aéreas bastante paupérrimas y complejas. Hoy tenemos más asientos ofrecidos que lo que teníamos hace 2 años. Ahora, eso está bien, no nos tenemos que quedar en eso. ¿El problema de estacionalidad ha mejorado? Nosotros teníamos que entre el primer trimestre del año, haciendo la salvedad de que a veces turismo cae en el primer trimestre y a veces cae en abril, entonces a veces cuesta medirlo, teníamos más o menos un 40% de los ingresos de turistas. Eso se ha mantenido o disminuido un poco. Si nosotros tomamos, por ejemplo, noviembre, abril, en los últimos 5 años esa cifra vino creciendo y se estabilizó de alguna manera como producto de la situación general. Entonces no estamos hablando de 30 días o 35 días. Y además, tú haces mención a un tema que es muy interesante, que es la estacionalidad. ¿Por qué? Porque las termas no tienen estacionalidad. Montevideo no tiene estacionalidad. Entonces, cuando tú me formulas estacionalidad, me lo estás diciendo con relación a todo el país. Y sin embargo, lo que estás haciendo referencia es lo que pasa en el este del país. Sí, Montevideo es el principal destino y recibe turistas todo el año. Es como si dijéramos, ¿tiene estacionalidad Bariloche? Y sí, cuando hay nieve, tiene estacionalidad Bariloche. Eso, todos los países del mundo, por lo general los países, tienen periodos estacionales. Uno tiene las vacaciones de las clases, ¿no es cierto? Y el calor lo tenemos en determinada época del año, eso no lo podemos variar. Pero también hay políticas para que se pueden combatir esa Exactamente. Entonces, por ejemplo, muchos han hablado con Punta del Este como destino fuera de la temporada de verano para otros fines, el turismo de congresos. Bueno, pero de hecho, por primera vez en la historia se toma la decisión de invertir más de 30 millones de dólares para construir el centro de convenciones, para tomar. Yo he dicho algunas veces que la medida de gobierno, la medida política más importante que ha tomado un gobierno con relación al tema de turismo es la construcción, en los últimos 50 años, es la construcción del centro de convenciones de Punta del Este. ¿Qué rédito va a dar eso? Efectivamente,
Los congresos en el mundo en general tienen una contraestacionalidad con relación a la costa uruguaya. Claro. Por lo cual, las camas vacías o la logística subutilizada que podamos tener allí, con los congresos efectivamente se van a poder dinamizar, punto 1. Punto 2, es un desafío para el sector público y sobre todo para el sector privado el generar actividades que permitan que vengan efectivamente fuera de estación aquellos que, por ejemplo, tienen sus viviendas en Punta del Este y que no son de nacionalidad uruguaya. Por lo tanto, nosotros observamos, y si lo miramos, en la zona de parking de Laguna del Sauce se duplicó, producto de que cada vez más vienen determinados jets privados a, efectivamente, los fines de semana largos de Brasil o de la Argentina. Sí, un fenómeno que es difícil de mencionar a veces, ¿no? Pero existe y ha crecido mucho. Y exactamente. De personas que vienen por el fin de semana desde Paraguay o de, como te dice, San Pablo. Y es más, en la medida que se estabilice la nave Francisco, que cruza Buenos Aires-Montevideo en 2 horas, es una enorme oportunidad, en primer lugar para Montevideo, para lo que se denomina internacionalmente el short break o las vacaciones cortas o las escapadas, como ustedes quieran llamar. Pero después, 2 horas de Papa Francisco, llegar a la zona este del país, y con una cosa que es muy importante, lo que fue la construcción o el desarrollo especulativo financiero sobre inmobiliario financiero en la costa, durante muchos años o décadas, era con infraestructuras que no permitían casi utilizarse en invierno la mayoría. Digamos, muchas veces cuando se iba al este del país, cuando terminaba de calentarse la casa ya había que volverse. Sí. Bueno, ahora todo lo que se construye tiene infraestructuras que permiten aprovechar de una manera diferente esos apartamentos. Y eso da nuevas oportunidades. Incluso algunos de esos edificios, a veces nosotros vamos a Punta del Este y decimos qué poca gente que hay, pero vista el crecimiento de la oferta, a partir de la ocupación que hay, es mucho más grande. Es más, antes la diversión o hacer actividades implicaba ir a gorlero. Sí, sí. Bueno, hoy hay muchos edificios que no necesariamente hay por qué salir del edificio y se disfruta perfectamente la estancia en Punta del Este. Para terminar, ¿se va a solucionar el cruce del puente con Argentina y evitar esas colas gigantescas para los turistas que vienen, uno ve que vienen a veces por un fin de semana largo o por la temporada y están 4 horas ahí? Se lo he preguntado se lo pregunté al Escano varias veces, se lo pregunté a la ministra Kichichian. Siempre me dicen que sí, pero siguen las colas. Uno lo ve y dice, no podemos darnos este lujo, bueno, ¿no? Yo, en primer lugar, creo que sería bueno que con el mismo periódico tú miraras cuántas veces fue noticia las colas la temporada anterior y cuántas habían sido las otras. Sí. Existe un acuerdo con la Gendarmería Argentina y Migraciones a los efectos de que en los puentes se pasó de 2 a 1 a un control. Sí. El año pasado se unificaron puntos muy concretos en los cuales o hubo una caída del sistema, cosas que pasan con la tecnología, o que efectivamente el número era muy grande, pero incluso hay un protocolo de cómo actuar en los casos de que las colas se prolonguen o tengan cierto impacto sobre el funcionamiento. Y hay veces que efectivamente, si todos vienen entre determinadas horas a pasar por la frontera, no hay posibilidad de aún con 8 carriles. Lo que pasa es que si nuestro negocio es ese, es como tener una pizzería y decir, no, si todo me viene a comprar pizza, no le puedo vender. Y hay que vender. Yo, por lo menos en la época que he gerenciado algunas empresas privadas, sé que se funciona como con un acordeón. Hay que tener la capacidad de que cuando está desplegado, adaptar al máximo. Ahora, hay condiciones, hay días como el 26 de diciembre o como puede ser el 2 de enero, que efectivamente es necesario prepararse para condiciones excepcionales. ¿Y no habría que brindarle servicios en ese lugar a esos turistas? Porque muchas veces se quejan de que no hay un lugar para comprar una botella de agua, que no hay sombra. Bueno, en estos momentos las condiciones para una licitación internacional para la construcción de varios puestos de frontera con otras características está llamada, está en proceso. ¿Por qué? Porque efectivamente no son solo los turistas, vamos a entendernos. No, está claro. Que son también los camiones. Sí, sí. Y también son tan negocio e importante como los turistas en determinado momento. Entonces, eso
habilita a que nuestros pasos de frontera cambien cualitativamente. ¿Pero eso llamado, en qué está ese llamado? Bueno, hubo algunos casos en los cuales potenciales interesados desestimaron producto, por ejemplo, del proceso que se está llevando adelante con Brasil de libre circulación de bienes y servicios. Entonces, algunas de esas cosas se están adecuando y hay ciertas prioridades para poder funcionar. Pero hace 2 años, por ejemplo, se construyeron baños nuevos en el puente Fray Bento Puerto Unzué, que es el principal punto de ingreso, para dar algunos de esos servicios. Pero creo que, de alguna manera, todavía es válido que hagas la pregunta, es válido todavía que algún titular de prensa va a salir diciendo que se hizo cola, pero efectivamente son muchos menos los titulares y las informaciones que han habido. Capaz que estamos dormidos los periodistas. No, lo que digo es que pasa como a veces con el inglés, ¿no? No news, good news. Entonces, la medida que no tengamos el titular negativo, es porque ha pasado. Ahora, en general, es como el vaso, o está medio lleno o medio vacío. Pero en el caso, por ejemplo, nosotros tenemos un grupo de trabajo de paso de frontera que funciona todo el año, donde están las Fuerzas Armadas, donde está el MJP, donde está la Ganadería, Agricultura y Pesca, donde estamos nosotros, donde están las intendencias que tienen, tratando de ir mejorando porque somos conscientes que hay un talón de Aquiles y que hay que tratar de mejorarlo. Le agradezco mucho por haber venido. No, al contrario, muchas gracias.